Bueno, los aldehídos y las cetonas con hidrógenos en el carbono en posición alfa respecto al grupo carbonilo sufren reacciones de condensación aldólica. Esos hidrógenos tienen un carácter ácido y por lo tanto no son capaces de reaccionar con una base para la formación de un compuesto beta hidroxicarbonílico o un aldol. Los aldoles son generalmente poco estables, ya que tienden a perder una molécula de agua, teniendo como producto final de la reacción un compuesto carbonílico alfa-beta insaturado. Y bueno, en la práctica se va a realizar una condensación de Claisen-Schmidt, que es un tipo de condensación aldólica y consiste en la síntesis de cetonas alfa-beta insaturadas por condensación de un aldehído aromático con una cetona. Vamos a ver las diferencias entre una reacción de condensación aldólica y una reacción de condensación de Claisen. La que vamos a realizar ahorita es la de Claisen. Entonces, a diferencia de la aldólica es catalizada por una base o por un ácido y se puede usar al ion hidroxilo como base. Sin embargo, en la condensación de Claisen vamos a necesitar una base fuerte o un alcohóxido que actúe como base. Para que esta reacción se lleve a cabo se necesitan uno o más equivalentes. Ahorita en la pregunta que sigue está un poco relacionado con este punto. Eh, y también, pues la formación del enolato va a ser como la fuerza conductora para que se lleve a cabo esta condensación y vamos a obtener como producto un cetoéster. Aquí está lo que les digo que estaba como relacionado y porque la pregunta del previo decía que qué producto se obtenía cuando solo se utilizaba un equivalente de benzaldehído. Entonces, si solo utilizamos un equivalente, vamos a obtener un enolato y por lo tanto se necesitarían 2 moléculas del equivalente de benzaldehído para, pues, obtener el producto que necesitamos. Entonces, si se utilizara benzofenona en lugar de acetona, pues la reacción no se podría llevar a cabo porque la benzofenona no tiene hidrógenos alfa para que la base pueda interactuar con ellos. Bueno, aquí podemos observar el mecanismo de reacción. Primeramente, para que esta reacción se lleve a cabo es necesario tener un medio básico con etanol y agua para solubilizar nuestros reactivos. En el primer paso vamos a observar que la acetona va a ser desprotonada de un hidrógeno beta que es ligeramente ácido. Es por eso que vamos a tener un grupo metilo con una carga negativa. Por resonancia va a inducir a formar un doble enlace y que el doble enlace entre el oxígeno y el carbono se deslocalice formando una carga parcial negativa en el oxígeno. Esto es lo que conocemos como un enolato. Posteriormente va a haber un ataque nucleofílico del enolato hacia nuestro benzaldehído. Como podemos observar, va a haber resonancia de nuestra carga parcial negativa formando un doble enlace. También se va a deslocalizar el doble enlace entre el oxígeno y el carbono del benzaldehído formando otra carga negativa. Esto va a formar nuestro alcóxido. Como podemos observar, va a protonarse nuevamente del agua. Y vamos a tener un producto que es el aldol. También igualmente va a desprotonarse. Vamos a tener nuevamente otra carga negativa en el carbono. Va a hacer resonancia, va a inducir a que el doble enlace del carbono y el oxígeno se deslocalice formando una carga negativa. El doble enlace se va a deslocalizar y vamos a tener la salida del grupo hidroxilo. Y aquí es donde tenemos una cetona alfa-beta insaturada. Posteriormente, de nuevo, vamos a desprotonar esta cetona. Vamos a formar otra carga negativa en este carbono.
vamos a inducir nuevamente a que el doble enlace entre el carbono y el oxígeno se deslocalice formando una carga negativa y vamos a tener otro enolato y que va a reaccionar con la segunda molécula de benzaldehído, propiciando otro ataque nucleofílico. Bueno, esto va a formar nuestro alcohóxido que va a protonarse nuevamente del agua y vamos a tener otra vez un aldol, como podemos observar, que igualmente va a volver a desprotonarse y vamos a tener un grupo, vamos a tener un carbono negativo con carga negativa que va a inducir nuevamente a la formación de un enlace y la deslocalización entre el enlace carbono y oxígeno para que tenga una carga negativa. Y esto nos va a dar como resultado el enolato. Por resonancia entre las cargas y la salida del grupo hidroxilo, finalmente vamos a tener nuestra dibenzalacetona. Aquí tenemos el rendimiento teórico. Tenemos como reactivo limitante nuestra acetona y haciendo la relación utilizando 0.5 mililitros de acetona, podemos observar que vamos a obtener aproximadamente 1.42 gramos de dibenzalacetona. Esto convirtiendo a moles la acetona y también convirtiendo de gramos a moles la dibenzalacetona, podemos obtener un rendimiento teórico del 88.3%. Aquí tenemos nuestro diagrama de flujo. Primeramente vamos a tener que diluir 1.25 gramos de hidróxido de sodio, 1.12 mililitros de agua y 12 mililitros de etanol. Esto es, como lo mencioné al inicio, nuestro medio básico y también para poder solubilizar. Luego agregamos nuestra 1.25 mililitros de benzaldehído y 0.5 mililitros de acetona. Lo tenemos que agregar poco a poco. Posteriormente tenemos que tener esta mezcla en agitador en una parrilla eléctrica durante 15 minutos y tenemos que tenerlo en un baño de agua fría. Después se filtra al vacío, se recristaliza con etanol y al final se seca, se pesa y se determina punto de fusión. Y aquí podemos ver un poco más desglosado el diagrama experimental. Y como ya comentó Rebeca, primero vamos a preparar una solución con 1.25 gramos de hidróxido de sodio, 12.5 mililitros de agua y 10 mililitros de etanol. Después vamos a agregar poco a poco el benzaldehído agitando constantemente con la parrilla y si se puede, pues mantenerlo cerrado. Y al final vamos a agregar el acetona gota a gota con un gotero de vidrio. Después de esto vamos a ponerlo en un baño de agua fría, manteniendo una temperatura entre 20 y 25 grados para que precipite y después se va a filtrar, recristalizar y pues por último pesar y medir su punto de fusión. Bueno, aquí es casi lo mismo, nada más con el laboratorio virtual. Y bueno, estas son las propiedades de nuestros reactivos y de nuestro producto. No sé si quiere que lea todas o... Por lo menos del que estamos partiendo y al que vamos a llegar. Ajá. Por lo menos el del benzaldehído y el del producto. Bueno, del benzaldehído tiene su estado físico es líquido, su color dice incoloro, amarillo claro, su punto de ebullición es de 179, su punto de fusión de menos 26 grados centígrados, tiene un pH de 5.9 y su solubilidad es de 3.3 gramos sobre litros a 20 grados centígrados. Y de nuestro producto, que es la dibenzalacetona, su estado físico son cristales amarillos o polvo de color amarillo. Su punto de fusión, encontré todos esos, pero en el manual dice que es de 110, me parece, 110 grados centígrados. Su solubilidad en agua pues es insoluble y dice solubilidad en disolventes orgánicos, es soluble en acetona,
en cloroformo, un poco en etanol y éter. Y por último, los usos y aplicaciones de la dibenzalacetona, pues son en filtros solares, en cosmética y también en, como cremas calmantes de pieles irritadas, por lo regular para uso en niños. Y además se utiliza como ligandos en química organometálica. Y pues ya, eso sería todo de nuestra parte. Ok, chicas, muchas gracias. Esta es una de las prácticas. Bueno, ya estamos viendo otro grupo funcional. Todavía hace 8 días que estábamos viendo aplicaciones de las aminas, digamos, pero pues eran azocompuestos. Pasamos un bloque de aminas, pero este ya es otro grupo nuevo, ¿no? O grupo funcional. ¿De qué grupo funcional estamos hablando, chicos? Ya a partir de esta práctica. Creo que es la única, ¿no? No me acuerdo cuál es la que sigue. Pero bueno, en esta práctica, ¿qué otro grupo funcional estamos aquí tomando? ¿Cetona? Ujú. A los dos, ¿no? Tanto aldehídos como cetonas, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a ver nada más como que algo general. ¿Me pasas igual otra vez a tu primera diapositiva, por favor? Ok. Estamos viendo, miren, si ven aquí los dos grupos, está un aldehído y una cetona, ¿no? Vean la diferencia, entonces estamos, la reacción general, a lo mejor en teoría todavía no van, ¿verdad? En aldehídos y cetonas o ya. Chicos, todavía en no. teoría, todavía no. Ok. Entonces, nada más como algo general de aldehídos y cetonas, recordando la fórmula general de un aldehído, bueno, pues es un grupo R o un grupo carbonilo unido a un grupo R. Ay, bueno, aquí no se vio y un hidrógeno, ¿no? Déjenme ponerle con negro. Ok. El grupo carbonilo, esta es la parte del aldehído, ¿sí? Este es el grupo del el grupo funcional aldehído. Un grupo carbonilo unido a un hidrógeno. Y a su vez, al otro lado, un grupo R. Ese R puede ser alquilo, arilo, puede ser hidrógeno ese grupo R. Puede ser hidrógeno ese grupo R, que el aldehído sea así, por ejemplo. ¿Existe este aldehído? No, sí. No, según yo no. A ver, búsquenlo en su computadora. Búsquenlo. Si existe o no, ¿no? Es un carbono, doble enlace oxígeno y a sus lados 2 hidrógenos. Búsquenlo. No pueden formar en los intermoleculares de hidrógeno. ¿Sí lo están buscando? Chicos, ¿todos? Sí. Sí. Ajá. Díganme si existe o no. Creo que sí, a mí me pareció ya que sí. Ajá. ¿Cómo se llama? Profesora, Ajá. ¿sería el metanal? No. ¿No? ¿Cómo va a ser el metanol? Metanal. Ah, metanal. No. Ok. A ver, deja busco. ¿Cómo se llama comúnmente? Formaldehído, ¿sí? Es el formaldehído, sí existe. Entonces, SR puede ser alquilo, arilos o hidrógenos, ¿de acuerdo? Ahora, para la fórmula general de la acetona es un grupo R, un carbonilo
y acá otro grupo R, ¿sí? Estos R's pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Esos R's pueden ser alquilos, arilos, ¿pueden ser hidrógenos? Sí. Sí, ¿Sí? Ah, ok. Si fueran hidrógenos, los dos grupos R de la acetona, ¿quién sería? El formaldehído, entonces no puede ser grupos R, ¿verdad? Con uno que sea un hidrógeno del grupo R de la acetona, ya sería un aldehído. ¿Sí están de acuerdo? Porque vean, el grupo aldehído es un carbonilo unido a un hidrógeno. Ese es el aldehído. Por otro lado, el grupo R del aldehído puede ser también un hidrógeno, alquilo o arilo. Pero la cetona, si sus R's son hidrógenos, cualquiera de los dos, aunque uno sea hidrógeno y el otro sea alquilo o arilo, ya sería un aldehído. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok, entonces las cetonas, los dos grupos R son alquilos o arilos, nada más. Pueden ser iguales, pero tienen que ser alquilos o arilos, porque si ya es un hidrógeno, entonces ya sería un aldehído, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los aldehídos pues son terminales, ¿no? No puede haber un aldehído en medio de una cadena, ¿no? Es decir, si yo tengo aquí una cadena y pongo aquí un grupo carbonilo, pues ya, ¿en qué se convierte? Un grupo carbonilo en medio de una cadena, ¿qué es? ¿Una acetona o un aldehído? Una acetona. Una acetona. Por lo tanto, a fuerzas los aldehídos pues van en las partes extremas de alguna cadena. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí, chicos? Sí. sí, Sí. Pero como sustituyente, bueno, por ejemplo, aquí es una cadena abierta, pero si yo le pongo un carbono más y aquí el aldehído, bueno, pues ahí sí existe. Está en la cadena, pero dentro de esa cadena hay un aldehído, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí puede existir. Cuando dicen, pues dentro de una cadena sí existe un aldehído. Bueno, sí, pero porque está otro carbono aparte de ahí, ¿sí? No puede estar dentro de la cadena porque ya es una acetona. Y obviamente las cetonas no pueden ser terminales porque sería un aldehído. Entonces, eso es lo que le diferencia aldehídos de cetonas. En cuanto a su reactividad, sufren reacciones de sustitución nucleofílica, esos hidrógenos alfa de los que hablaron sus compañeras, que ahorita vamos a hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Es el carbono del carbonilo de ambos, ya sea del aldehído y la acetona. Por ejemplo, este que es una acetona, ¿qué hibridación tiene este carbono? Este y este. ¿Qué hibridación tiene este carbono o este carbono? ¿Qué hibridación tiene, chicos? El carbono del carbonilo. ¿SP2? SP2. Ok. Entonces tiene una hibridación, el carbono del carbonilo, de ya sea del aldehído o de la acetona, SP2. ¿De acuerdo? Sufren reacciones de condensación, de adición nucleofílica, se desprotonan, etcétera, etcétera. Ok. Vamos a ver. Voy a borrar, esta es mi reacción general que nos presentan sus compañeras. Esta reacción general dice que es entre un aldehído, una acetona, medio básico y como disolvente etanol. Pero aquí, ¿qué les faltaría en la reacción general a sus compañeras? Le pregunto a... espérame. Álvarez, Álvarez Aguilar, ¿estás? Sí. Sí, ok. ¿Les falta algo ahí a tus compañeras en la reacción general? Sí, no, ¿y por qué? Creo que no. ¿Crees que no? Ok. Em, de tu mismo equipo, Alcántara Soriano, ¿está? Sí, voy. Yo estoy buscando qué puse Ajá. en mi reacción. Deme un segundo. Ok, ok.
¿Ahora puedo contestar? Sí, permíteme nada más tantitito, nada más para ver qué me dice ella y si no, me paso contigo, ¿va? ¿No alcanzará? ¿Todo ves igualito? Voy. Es que está muy lenta mi computadora. Pero tú ya la tienes estudiada. Siempre ténganlo a la mano ustedes también, ¿no? Para que tengan listo. Pero pero aquí está, mira. O sea, tú lo estás viendo. ¿Está correcto? ¿No está correcto? Sí, no, ¿y por qué? Pues es que, según yo sí, pero Ok, perfecto. ¿Quién me iba a contestar? Yo, ¿Quién es yo? Selene. ¿Selene? Ok. ¿Qué pasó, Selene? A ver, dime tú. Bueno, según yo, nada más le faltan las dos moléculas de benzaldehído, porque la reacción ¿Verdad? es 2-1. Exacto. Entonces aquí le faltaría un 2 grandote. ¿Por qué? Porque si yo lo dejara así, entonces mi molécula llegaría hasta acá, ¿no? La mitad, como como nos acaban de decir ellas. Entonces aguas cuando ponemos nuestra reacción general, ¿de acuerdo? Entonces es 2-1. Ustedes no los acaban de decir. Incluso nuestra misma molécula, Alcántara Soriano, mira, nuestra misma molécula nos lo está diciendo, ¿no? Son dos moléculas de cualquiera de las dos, por eso se está formando eso. Pero ¿cómo sé de cuál? Pues porque tengo aquí los bencenos, ¿no? Y estos bencenos, ¿de quién venían? Pues del aldehído, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense de eso y no hay problema. Ok, lo voy a borrar para seguir. ¿Nos pasas a la siguiente, por favor, compañera? Ok, sus compañeras bien nos hablaron de el tipo de reacciones que se puedan llevar a cabo en entre aldehídos y cetonas y nos dijeron que este tipo de reacción es la de Claisen-Smith. Claisen-Smith nos dice que eh, tiene que ser entre aldehídos cetonas alfa beta insaturado. ¿Qué quiere decir eso de alfa beta insaturado? Mercado Chávez, ¿estás? ¿Qué quiere decir eso de alfa beta insaturado? ¿Con respecto a quién? Ok, entonces con respecto pero no nada más al carbono. O sea, el alfa y el beta sí. ¿Y lo insaturado? Porque sí, efectivamente aquí dice, con respecto al carbonilo, el carbono que le sigue hacia él es posición alfa y el carbono que le sigue a él es posición beta, ¿no? ¿Y por qué dice insaturado? Alfa, beta, insaturado. ¿Por qué? Porque no tendría el doble enlace, no, insaturado. ¿A qué se refiere insaturado? ¿Qué ustedes conocen cuando decimos esa cadena está insaturada? ¿Qué quiere decir? Porque tiene el doble enlace. Ajá, entonces con respecto al carbonilo, en la posición alfa y beta, entre alfa y beta hay un doble enlace y por eso se le llama posición alfa beta insaturado. ¿De acuerdo? Entonces, Claisen-Smith normalmente en ese tipo de reacciones es cuando se lleva una reacción de condensación. Nos hablaron de una reacción de condensación. ¿A qué se refiere Reyes González? ¿Te encuentras? Sí. ¿A qué se refiere una reacción? ¿Qué es una reacción de condensación? ¿Tú qué crees que hayas entendido por una reacción de condensación? Pues es cuando dos moléculas
tienen una reacción de forma intermolecular que se combinan para dar un solo producto, ¿no? Bueno, acompañado de la molécula de agua. Acompañado o más bien con una pérdida de Bueno, sí, con la pérdida. una molécula. Entonces, normalmente las reacciones de condensación es la unión de dos moléculas, para hacer una macromolécula. Y normalmente, porque no en todas, pero normalmente hay una pérdida de una molécula de agua. Entonces, puede ser, como dices, intra o intermolecular, para hacer una molécula mucho más grande. O ciclar alguna molécula, etcétera, etcétera. Entonces, es la unión, pero normalmente hay una pérdida de agua. En nuestra reacción del día de hoy, ahorita vamos a pasar a la propuesta de mecanismo de sus compañeras. ¿Hay una reacción de condensación? Nuevamente me pasas a tu reacción general, compañera, tantito. En esta, ¿podría ser una reacción de condensación? Sí. Sí, se están uniendo, además, 2 de moles de esta con una de acetona. Y en toda mi reacción, aquí pues les faltaría, ¿no? ¿Qué es lo que sale sobrando de la reacción? En mi reacción general. Más que, aquí quedaría más agua. Más agua, ¿verdad? Y normalmente pues se va a regenerar también este. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahí le faltaría también nuevamente a nuestra reacción general. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. A la que sigue. Y bueno, hicieron una comparación entre la aldólica y la de Claisen-Smith. Una de ellas es esa de alfa beta insaturado, pero dice catalizada por una base. Las dos son catalizadas por una base. Y a lo mejor sí, como dicen, en la aldólica, a lo mejor puede que se adicione el grupo, y en la de Claisen-Smith como es una base fuerte, en vez de adicionarse, pues se extrae protones. ¿De acuerdo? Esa es una de las reacciones. Y bueno, la formación de los enolatos, que los enolatos son bastante estables y que en nuestra reacción nos pueden servir para subsecuentes reacciones, ¿no? Ay, se me fue la chica que llegó, pero no sé si ya la acepté. Acá está. Ya. Ok, pasamos a la siguiente. Bien, y sí, bueno, tenían 2 preguntas. Dice, ¿qué producto se obtiene si nada más tengo una molécula de aldehído? Pero tengo ese enolato, pero tiene que estar estable, sin cargas. Entonces, ¿qué exactamente es la molécula que me quedaría si nada más ocupo una molécula de aldehído? Porque aquí tienes esta carga, o sea, tienen esta carga negativa. Entonces, nada más, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Cómo les quedaría? Ahorita la vamos a ver, yo creo que en la propuesta de mecanismo, ¿cómo les quedaría exactamente la molécula? Entonces, tarea número 1, apúntenle. De todos modos, acuérdense que yo se los pongo ahí en el claro. Tarea número 1. ¿Cuáles son las características fisicoquímicas del producto que va a dar cuando solamente se hace reaccionar una molécula de benzaldehído con un equivalente de benzaldehído con un equivalente de acetona, o sea que sean 1 a 1, ¿sí? Pero quiero las características fisicoquímicas. ¿Qué tal si esa es la que estábamos obteniendo? ¿No? Entonces, características fisicoquímicas del producto que da de una equivalente de benzaldehído con acetona, ¿de acuerdo? Esa es la primera tarea para su reporte. Bien, y luego dice, utilizando la benzofenona, ¿qué pasaría? Entonces, nuevamente quiero que Estrada Castillo, ¿te encuentras? ¿No está Estrada Castillo? Vega Hernández. Déjenme ver porque luego me ponen en el chat y no sé si tiene el micrófono. Ah, sí, no hay nada. Vega, ok. Mira, observa la molécula de la benzofenona y dice, ¿qué pasaría si en vez de acetona yo pongo benzofenona, que también es una acetona, ¿no? Y la voy a hacer reaccionar con el benzaldehído. ¿Qué pasaría? O sea, el producto con el primer reactivo. Sí.
Igual en medio básico, todas las condiciones, pero en vez de acetona, le voy a poner benzofenona. Adelante, Díaz, a ver. Pues no habría reacción, ¿Por qué? porque tanto la benzofenona como el benzaldehído no cuentan con hidrógenos alfa. Entonces, recuerden, gracias, compañera. Recuerden una condición de este tipo de reacciones. Para que pueda funcionar, necesito los hidrógenos alfa. Entonces, nuevamente me paso otra vez con Estrada Castillo. ¿Qué son los hidrógenos alfa? Para que te quite tu tachecito. ¿Cuáles son los hidrógenos alfa, Estrada Castillo? ¿No, Estrada? Estrada Castillo, ¿no? Díaz López, nuevamente. ¿Cuáles son esos hidrógenos alfa? ¿Hidrógenos o carbono? Ajá. ¿Qué son esos hidrógenos alfa? ¿Cuáles son? Porque dice, si no tiene hidrógenos alfa, no hay reacción. Pero ¿cuáles son esos hidrógenos alfa? Yo, ¿Quién es yo? Jarkin. Sally. Jarkin. A ver, dime. Pues como ya lo había mencionado, mi compañero Mercado son los que están en la posición vecina, ¿no? Al grupo carbonilo. Ok, a ver, entonces, déjenme les pinto aquí. Yo tengo a este, ¿no? Por ejemplo. Y voy a apuntar este. Ok. Y voy a pintar a este. Ay, perdón. Qué feo me sale. A ver, Jarkin, perdón, Shali. Enciérrame con un círculo el hidrógeno alfa de cualquiera de las dos moléculas que acabo de pintar, si las ven, ¿verdad? En Sí la puedes, segunda pintó hidrógeno, en la segunda. es una acetona. Entonces, para ti, de las dos moléculas, uno es un aldehído y uno es una acetona. Para ti, de las dos moléculas, ¿dónde están los hidrógenos alfa? Incluso aquí le voy a pintar otro. O sea, voy a poner el formaldehído y la acetona. Entonces, enciérrame con circulitos. ¿En dónde hay hidrógenos alfa? O hidrógenos, sí, ¿verdad? Me dijeron alfa. Sí, alfa. Pueden pintar el circulito con, acuérdense que en su pantalla, en la parte de arriba, hay un rectángulo verde, donde está el nombre de la compañera que está compartiendo, y luego uno negro que dice ver opciones, le dan clic a la flechita, y donde dice anotar, sale el lapicito de ustedes. Bueno, así sí están en la computadora, porque en el celular creo que esa parte de abajo no recuerdo bien en el celular. Pero a ver, ¿quién me encierra un hidrógeno alfa? A ver, otra vez, Díaz López me estaba levantando la manita. Sí, podría ser, bueno, según yo es este y de la acetona igual solo sería uno. Dependiendo de la A ver, posición. entonces, ¿tú los encerraste, Díaz López? Yo no los encerré el del lado derecho. El del lado derecho. Igual ¿Y iba a quién entrar. encerró el del lado izquierdo? No, es que creo que se tardó en sale. encerrarse, entonces por eso Sí, después no, apareció. yo sí vi que los encerraron, pero no supe quién. O sea, sí a veces nada más se ve quién, pero a ustedes vayan diciendo. Ok, entonces encerraron a estos dos. Ahora, nuevamente dice, los hidrógenos alfa son hidrógenos ácidos. Los hidrógenos alfa. ¿Qué quiere decir de los hidrógenos alfa? ¿Qué dijimos hace ratito en las posiciones? ¿Qué debe de haber para que sea un hidrógeno alfa con respecto al carbonilo? Y que nos los había contestado
creo que Mercado Chávez, es que no me acuerdo. Sí, fue Mercado Chávez. ¿Sí? A ver, Mercado Chávez. Otra vez, dinos, eso de alfa, beta insaturados. ¿Qué dijimos? La posición alfa. ¿Qué hay con respecto al carbonilo? ¿Qué hay en la posición alfa? Sí, carbono. ¿De acuerdo? Y ahí, en donde haya ese carbono, hay hidrógenos. Entonces, díganme ustedes, en el aldehído que acaban de encerrar, ese carbón, esa posición alfa a ese carbonilo del aldehído, ¿hay carbono? No No, hay. está directamente unido al carbonilo. Ese hidrógeno está directamente, por lo tanto, no es ácido. Más sin embargo, en la cetona, este carbono del carbonilo, la que le sigue es alfa. Y bueno, ya la que le sigue es beta, etcétera, etcétera. Pero los dos carbonos de al lado, si son carbonos, son alfa con respecto al carbonilo. Y esos hidrógenos de esos carbonos son ácidos. ¿Pero por qué son ácidos? Ah, bueno, porque le está retirando densidad electrónica a este oxígeno, ¿no? La densidad electrónica va para acá arriba. ¿De acuerdo? Entonces, aquí que hay un carbono, estos hidrógenos, ¿sí? Este y este de acá son ácidos, porque están alfa al carbono del carbonilo. El carbono del alfa al carbono del carbonilo sus hidrógenos son ácidos. ¿Sí queda claro? El hidrógeno unido directamente al aldehído no es ácido, porque está directamente unido a ese carbono. Y entonces ese no puede ser extraído por nadie. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro más o menos? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, nuevamente me paso. ¿A quién le pregunté lo de la primera de benzofenona? Creo que a Estrada Castillo. Sí, ¿verdad? Estrada, ¿estás? No me acuerdo a quién le pregunté, pero creo que sí a Estrada Castillo. Ok, bueno. Entonces, díganme ahora en la benzofenona. ¿Hay carbonos alfa al carbonilo? Sí. ¿Verdad que sí hay? Este es mi carbono alfa. Ah, bueno, espérenme, que lo puse con... ¿Hay carbonos alfa? Sí. Ahora, ¿hay hidrógenos? No hay. Ya No no. hay. ¿Cuántos enlaces tiene? Mira, 1, 2, 3, ya tiene 4. Ya no hay hidrógenos. O sea, puede haber una acetona, sí. Hay carbono alfa, sí, pero si no hay hidrógenos, ¿qué va a extraer la base? Pues ya nada, ¿verdad? Entonces, nuevamente nos pasamos otra vez a tu reacción general, compañera. Tantito, por favor. Aquí en mi reacción general, déjenme borrarles esto. Dice, el aldehído, sí aquí hay un hidrógeno, aunque no lo pinten sus compañeras, bueno, ahí está el hidrógeno. Y está bien, ¿eh? Si no lo pintan, está correcto. Este hidrógeno ya vimos que no es alfa al carbono del aldehído. Más sin embargo, este carbono sí es alfa, pero ya no tiene hidrógenos. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos con la acetona. Los dos carbonos son alfa al carbonilo. ¿Tienen hidrógenos? ¿Sí? ¿La acetona? Sí. Ajá. Por eso mi primera parte de mi reacción es la base con uno de los protones de la acetona y no con los protones del aldehído. Porque por un lado, el que está directamente unido al carbonilo, bueno, ya sabemos que no es ácido, pero por el otro lado de la molécula también no tiene hidrógenos alfa. Entonces, por eso es de que nos decía Claisen-Smith que por lo menos una de las moléculas, ¿no? Tiene que tener hidrógenos alfa. Y por eso es la pregunta, ¿qué pasaría si en vez de acetona le pongo acetofenona? Pues no hay reacción, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no hay hidrógenos alfa ni por el aldehído ni por la acetona. Entonces no habría reacción. ¿Sí? Y la otra pregunta era de qué pasaría si yo nada más coloco una molécula de aldehído. Como tienen aquí la reacción general, pues nada más llegaríamos a la mitad. Y por eso es de que yo quiero ese producto, las características físico-químicas. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? No. No, maestra. ¿No? Ok, bueno. Entonces, otra vez nos pasamos a la siguiente. Por favor. Ok. Ahí viene. Y viene nuestro bonito mecanismo de reacción. Si ustedes ven en toda esa propuesta de mecanismo de reacción, hay bastantes estructuras de ¿qué? ¿De agua?
bueno, aparte de las de agua, que no las veo, ¿De resonancia? de resonancia. Y no hay moléculas de agua, ¿verdad? ¿Dónde salió la de la? Porque decíamos, tiene que salir como agua porque es una condensación, ¿no? Bueno, entonces, pero hay mucha resonancia, eso sí. Cuando hay resonancia, ¿en qué se involucra la resonancia en mi parte experimental? Físicamente, ¿qué pasaría? Porque cuando hay resonancia, mi reacción es muy ¿qué? ¿Estable? Muy estable. Y cuando hay mucha estabilidad en mi reacción, ¿qué pasa experimentalmente? Ajá, entonces el rendimiento aumenta, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a obtener buenos rendimientos, siempre y cuando tengamos que cuidar las condiciones de reacción. Es decir, si yo me paso, si es un equivalente 1 a 1, pues ya no obtendría mi compuesto deseado. Digo, si ese fuera mi objetivo, colocarlo a la mitad, pues bueno. Ok. Está bien, Mercado, no te preocupes. Si fuera mi intención hacer la mitad de la molécula, pues sí la pongo 1 a 1, pero si de verdad quiero cuidar las condiciones para que se me lleve a cabo toda la molécula, entonces sí tengo que cuidar bien las condiciones que sea 2 a 1, ¿de acuerdo? Ok, y bueno, está toda la propuesta de mecanismo, que es correcto, pero aquí me llamó la atención esto, ¿no? Porque cuando ustedes hacen, por ejemplo, esta parte, donde regresa la carga, deslocaliza y saca la molécula de ¿quién? ¿De quién saca la molécula? Sale una molécula de hidróxido. Ajá. Entonces, si ustedes se van a la tabla de buenos grupos funcionales, búsquenla. Una tablita de los grupos funcionales. ¿En dónde se ubica el grupo hidroxilo? Si no me recuerdo, es un buen grupo saliente. No, mejor búsquenlo. Búsquenlo. Grupos salientes. Tablita de grupos salientes. De arriba hacia abajo está en el 7. Y los de arriba son los mejores. Sí. Ok, entonces pésimo, ¿no? De los bajos de este buen grupo saliente es malo. Pero, ¿qué pasa en esta reacción? ¿Por qué aquí sí se puede sacar como buen grupo saliente, digamos? ¿Qué condiciones entonces estamos diciendo que el hidroxilo ¿Puede sí ser lo por el podemos medio? sacar? Por el Porque está en medio, ¿sí? medio. Exacto, sí, porque estamos en medio básico y por eso aquí sí se puede convertir en un buen grupo saliente. Si estuviéramos trabajando en medio ácido, ese hidroxilo no podría salir, lo tendríamos que convertir en agua para que pudiera salir. Entonces, en medio ácido pues, sale como agua y en medio básico como hidroxilo. Pero en sí, para que se cumpliera la reacción de condensación, también se tendría que protonar para que saliera como molécula de agua, porque pues eso da la reacción de condensación de Claisen-Smith, ¿no? O la reacción de condensación. Pero también se justifica. ¿Por qué? Pues porque estamos en el medio básico y por eso se justifica la salida del hidroxilo. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Hay alguna duda? El mecanismo está muy claro. Hay muchas estructuras de resonancia que es importante que sí las vayan pasando. Es decir, que no se salten en decir, bueno, pues ya aquí toma el protón, por ejemplo, en esta molécula. Toma el protón y el protón al salir a lo mejor pueden hacer esto, ¿no? A lo mejor unos hicieron que toma el protón al salir deja su par de electrones y me saca la molécula del hidroxilo. Pueden pasar a esa molécula muchos, pero no. Si en una propuesta de mecanismo de reacción hay la posibilidad de que haya estructuras de resonancia, las tienen que realizar. ¿Por qué? Porque entonces yo me voy a dar cuenta que mi reacción es muy cuantitativa, o sea que tiene que haber un buen rendimiento, ¿sí? Entonces, sí es importante que pasaran a las estructuras de resonancia, ¿de acuerdo? Ok, ¿me pasas a la siguiente, por favor, compañera? Y entonces, fíjense, de aquí, déjenme quitarme esto porque no veo.
No, tantito al anterior, perdón. Al anterior. A ver, déjenme veo. Ah, no, es que no la tienen. Ah, ya la vi. Ok, a ver, entonces le pregunto a Tebar. ¿Estás, Tebar? Tebar Guzmán. ¿No? Hace ratito sí estaba, ¿no? No, mi internet está fallando. Ok. Bueno, está bien, Tebar. Ramírez Marcelo. Sí. Sí, a ver. ¿Me puedes encerrar en un círculo ahí de esa reacción? ¿Cuál es el producto que se formaría si solamente pones un equivalente de benzaldehído y un equivalente de acetona? ¿Me encierras en un circulito? ¿Cuál sería el producto? Por favor. Sí. Sí. Pero ya tiene que estar totalmente sin ninguna carga. ¿Cuál sería? Porque ahí está formado un metileno. Entonces, no sería ese, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces? No debe de tener ninguna carga. Porque esa que me encerraste ya la base volvió a actuar, ya tomó un protón. Sí, Entonces, ya que me ajá, equivoqué, sí. sí. Tú enciérramela, por favor. Pero creo que no aparece aquí, profesora, o yo estoy muy ciega. No, sí, porque mira, si tú me estás encerrando esa donde ya tomó un protón, entonces ¿cuál tendrías que encerrar? Sería la de arriba, ¿no? La anterior. Ajá, donde todavía no toma el protón. Donde ahí está su protoncito. Sí, ya lo viste, Ramírez, ¿qué eres? Marcelo, Ramírez Marcelo. ¿Sí ya la ubicaste? Mm, ujú. Sí, enciérrala. Ay, maestro, es que ya se trabó mi compu y no me deja. Ok. Bueno, pero estamos de acuerdo que Sí, es esta, ¿verdad? sí. ¿Sí? Aquí todavía no. Entonces, esa es la molécula, chicas. Cuando todavía no tiene, cuando todavía no le toma el protón. Esa es la molécula que se formaría si en vez de una de aldehído y con un equivalente de aldehído y una equivalente de acetona, ¿sí? Esa sería y es la que le tiene que buscar las características físico-químicas, ¿de acuerdo? Esa es la que sería. Ya después, aquí en esta reacción, bueno, pues como hay dos equivalentes y todavía hay que ver las condiciones también más bien las cantidades de la base, para que veamos que sí realmente también era la suficiente para seguir desprotonando, ¿no? Seguir quitándole protoncitos a las moléculas. Ok, ahora sí, la que sigue, por favor. Entonces, bueno, pues ya está. Vamos déjamela ahí, porque fíjense, sus compañeras nos dijeron, y yo creo que ustedes también, que encontraron las características físico-químicas del producto, que es este que estamos viendo aquí, y que les encontraron varios puntos de fusión. ¿A qué se debe, chicos? ¿Está Sid, Jessica? Sí. ¿A qué crees que se deba? Sí. No Tenga sé, tantos. a la estabilidad o, bueno, sí, como a la pureza que hayamos sacado de productos. No. Profesora, ¿no es que dependa del tipo de enlace que puede llegar a formar? Bueno, los diferentes tipos de enlace que puede llegar a formar o algo así. A ver, sé más específica. No que puede llegar a formar, ya está formado.
pero ¿qué pasaría? ¿Qué tiene aquí de especial esta molécula de dibenzalacetona? Miren, ¿qué tiene? Dos dobles enlaces, ¿verdad? Si nosotros le pusiéramos estereoquímica a esos dos dobles enlaces, entonces ubiquémonos en este ahorita primero, en este doble enlace. Ok, se ubican así en la pantalla y tenemos a un grupo arriba y a un grupo abajo. Los otros son grupos R, déjenme borrar. Ok, perdón, R, son hidrógenos, ¿verdad? Este de aquí y este de acá, ¿sí? Entonces están en posición ¿qué con respecto al doble enlace? Este grupo y este grupo. ¿Cómo están con respecto al doble enlace? ¿En qué posición? Esos grupos R con respecto a ese doble enlace, a ese primer doble enlace, ¿en qué posición se encuentran, chicos? Con respecto a este doble enlace. ¿No? ¿No se acuerdan? Un doble enlace, tiene un grupo R acá y tiene un grupo R acá. ¿Cómo le llaman a ese? Trans. Es trans. Trans, ¿verdad? Está trans. Entonces, ese sería por un lado un producto, pero me tienen que investigar cuál es, ¿no? Ok, por otro lado, ahora vemos al otro doble enlace, que también sus grupos R, todo este es un grupo R y todo este es otro grupo R, están también en posición trans, pero ¿qué pasaría si esos dobles enlaces tienen los dos grupos R así, ya sea abajo o arriba, pues serían posición cis. Entonces ustedes saben que los compuestos que tienen mismo peso molecular, ¿cómo se les llaman? ¿Un peso? Ajá, con el mismo peso molecular, pero diferentes propiedades. ¿Cómo se ¿Son les llama? isómeros? Isómeros. Ajá, entonces, ¿por qué tienen varios puntos de fusión? ¿Por qué son isómeros? Ajá, porque entonces ahí se van a encontrar. Por esos dobles enlaces, puede que haya varios isómeros. Ahora, ¿cuál es el de nosotros de todos esos? Bueno, pues porque dijeron sus compañeras, pues porque ahí decía, ¿no? Ahí decía en la práctica que era ¿de cuánto? 110. De 110. Bueno, investiguenme bien si realmente así como lo vemos, que sus dos dobles enlaces, sus R's están en posición trans con respecto a los dos, es nuestro compuesto de nosotros. ¿Cuál sería las características físico-químicas del compuesto si lo tendría en cis? Si los dos grupos R estuvieran abajo. ¿Cuáles fueran sus características? Es la segunda tarea. Características físico-químicas de mi compuesto si se encuentra en posición cis. Lo voy a apuntar porque si no se me olvida. Ok, características físico-químicas de mi compuesto si lo encuentro en posición cis. A lo mejor ya tengo sí algunos tips del punto de fusión, ¿no? Entonces digo, pues entonces va a ser sólido. Bueno, sí, obviamente. ¿Por qué? Pues porque tiene un peso molecular bastante grande, ¿no? Para que sea líquido, pues está cañón de que sea el peso molecular tan grande. Pero ¿cuál de ellos pertenece? ¿No? ¿Qué características físicas? ¿Qué tal si en vez yo de estar obteniendo el trans, obtengo el cis? Porque luego resulta, si ustedes ven, ahorita nos pasamos a las características físico-químicas, ahorita vamos a ver la diferencia que hay entre uno y otro de punto de fusión. Ok, nos pasamos a la siguiente, compañera, por favor. Y bueno, miren, aquí simplemente estamos viendo el rendimiento, que estamos partiendo primero de dos líquidos, ¿no? Y estamos obteniendo a partir del punto 5 de acetona con 1,42, no, de aldehído, ¿cuánto era? Déjenme ver dónde está aldehído. ¿El aldehído era el limitante o qué pasó ahí? Pero bueno, el rendimiento es bastante amplio, ¿no? Con respecto a
a lo que estamos diciendo. Con eso podrían ustedes fundamentar la parte del rendimiento, ¿no? Y de que pues es muy estable la reacción y por eso los rendimientos son grandes, etcétera, etcétera. Ok, la que sigue, por favor. Y bueno, aquí viene la parte bonita, ¿no? De ir analizando mi parte experimental. Entonces dice, van a diluir el hidróxido con el agua y el etanol. Y si ustedes ven en su propuesta de mecanismo de reacción, ¿en qué momento vimos al agua y al etanol? El hidróxido sí, ¿verdad? El hidróxido sí estaba, pues es la base, pues la que va a extraer los protones ácidos. Entonces, y el agua y el etanol, pues ahí la misma palabrita lo dice, ¿verdad? ¿Para qué es el agua y el etanol? Para solubilizar. Solubilizar al hidróxido, ¿no? Y además me va a fungir como el mismo medio, porque el etanol me va a ayudar, para que se lleve igual en el mismo medio básico. Ok. Luego dice agregar aldehído, el benzaldehído, perdón, y poco a poco la acetona. Aquí sí es bien importante que veamos, ¿no? Analicemos. Yo tengo el medio básico, ¿no? Está el medio básico y tengo primero al benzaldehído. Entonces, tengo aquí al benzaldehído para ver el orden, ¿no? Entonces, ya está este ya está en contacto con el medio básico. ¿Hay alguna reacción, chicos? ¿Entre el aldehído y el medio básico? No. No, ¿verdad? Ya dijimos que no y ya tenemos la respuesta. ¿Quién me dijo que no? ¿Quién fue? Yo, Cañedo. Carla. ¿Por qué, Carla? ¿Por qué dijimos que no hay reacción ahí? Porque para no tenemos, otra vez repetir. Ajá. Porque no tenemos hidrógenos alfa. Ok, ya queda claro, ¿verdad? Entonces, hasta ahí no había reacción. En el momento que yo ya le voy agregando la acetona, ya empieza a ver mi reacción, ¿sí? Entre el aldehído y la acetona, si estuvieran juntitos, pues no hay reacción tampoco, ¿verdad? Entre el aldehído y acetona, pues no hay nada. Pero ya en el momento que le pongo el medio, entonces sí ya, ¿no? Ya empieza a tomar el medio, los hidrógenos ácidos, etcétera, etcétera. Ok. ¿Por qué se tiene que cuidar bien las condiciones de reacción? O sea, de ir agregando poco a poco la acetona. Imagínense que yo les dijera, fíjense, dice 1.25 mililitros de benzaldehído contra 0.5 mililitros de acetona. Y la voy agregando gota a gota. Y voy, dice, agitar en la parrilla eléctrica 15 minutos. Las características de la acetona, ¿cómo es? A ver, miren, aquí tenemos un rombo. En el rojo, ¿qué número tiene? Es que no alcanzo a ver. 3. 3, ¿no? Entonces, ¿es qué? Altamente inflamable. Ajá. ¿Y qué más? Si es inflamable, también es muy ¿qué? Volátil. Es muy volátil. Con respecto al benzaldehído, pues que no, porque pues, es como aceitoso, es denso. El acetona es muy volátil. Si yo no le agrego acetona a la reacción, ¿qué pasaría? Si yo no le agrego acetona a mi reacción, o sea, solamente tengo el benzaldehído y el hidróxido, ¿qué pasaría? Pues no habría ningún tipo de reacción, ¿no? Porque no hay reacción. Ajá, volvemos a lo mismo. No hay reacción porque no hay hidrógenos alfa. Por lo tanto, yo tengo que cuidar bien mis condiciones cuando yo le esté agregando la acetona, porque como es muy volátil y como se está agitando, si esos 0.5 mililitros en el momento que le estoy agregando se volatilizan, y se pasan a 0.3, pues entonces mi reacción igual ya no es tan cuantitativa, ¿verdad? Porque se está volatilizando, no va a completarse toda la reacción, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro? Entonces, esa parte, esta reacción sí es muy, como dijimos, muy cuantitativa y todo, pero esa parte es importante. Si ustedes le van agregando la acetona y no están cuidando de que si realmente esa gotita caiga en un mínimo espacio de cuando lo añaden, o sea, si lo agregan desde arriba, ustedes saben que esa gotita, aunque pasa a una menor distancia, se va volatilizando.
Y aguas, porque eso es bien importante para la formación de este producto. Ok, y dice que 15 minutos. Ok. Y después dice que filtrar. ¿Qué van a filtrar? Pues un sólido. Bueno, Ajá, pues sí, porque filtrarían, por eso deberían de filtrar un sólido, ¿verdad? Pero ¿a quién pertenece? ¿A quién pertenece ahí, chicos? ¿A la dibenzoacetona? Debería de ser a mi producto. ¿Por qué? Porque en el momento que yo ya le estoy agregando el aldehído, la base y mi cetona, pues ya se tiene que estar formando mi producto, siempre y cuando le agregué, si ustedes vean las cantidades de aldehído contra cetona, pues sí es 2:1, ¿no? Casi o más de 2:1, ¿no? Ajá, sí tenemos que cuidar estas condiciones para que en realidad se forme nuestro producto deseado, ¿no? ¿Y cómo justifico yo todo ese movimiento de electrones que hay en la molécula, en el mecanismo de reacción? ¿En dónde? En la parte experimental, ¿en dónde lo justifico? ¿Cómo voy a hacer que se forme mi producto? Ajá, todo ese movimiento de electrones, esa molécula tan grande, ¿cómo lo justifico experimentalmente? ¿Qué se necesita para que haya movimiento de electrones? Calor, podría ser. O una energía, ¿no? Sí, porque ahí no está en necesita calor, constante. ¿verdad? Ajá, Bueno, sí. está en constante agitación. Ahí no hay energía, ¿verdad? Nada más con la agitación, ya está mi producto. Solamente con la agitación. Y esa es mi energía que se le da. Y si no más recuerdo, ahí decía que se cuidara a que no sobrepasara la temperatura. ¿Sí o no? Bueno, ahí no dice, pero incluso nos los pusieron en su laboratorio virtual en la otra parte. Que no sobrepase creo que de 20 a 25, ¿no? 20 a 25. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? ¿Qué pasa si yo caliento la reacción? Sí Por que la la llevo. volatilidad de los Exacto. reactivos. ¿Verdad? Entonces ya estoy analizando. Pues sí, no debe de pasar porque si no mi acetona se va a volatilizar, que es la más volátil, ¿no? De todos. Y si no está la acetona, yo ya analicé que si no hay acetona no hay reacción. Entonces, por eso tengo que cuidar que no sobrepase. Tampoco la tengo que llevar a bajas temperaturas, solamente que no sobrepase la temperatura ambiente, ¿no? Que no se caliente tanto, porque entonces ya mi acetona pues se va, ¿no? Y ya no hay reacción. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí, chicos? Ok, entonces, bueno, yo estoy analizando ya el mecanismo. Y ya sí quiero que ustedes me lo analicen en el reporte, por favor. Y entonces dice filtrar. Bueno, pues filtrar ¿quién? Pues a mi producto. Ahí ya debería de estar mi producto. Probablemente, ¿qué pasaría si cuando yo filtro, se me va ahí algo grasosito como por ahí de cafecito, ligeramente cafecito, algo grasosito se ve? ¿A quién le pertenece? ¿A quién creen? Entonces, ahorita de sus propiedades físico-químicas, ¿a quién creen que les pertenezca algo así medio cafecito grasosito? Aceitoso, un poquito. ¿A quién creen, chicos? Bueno, yo estaba leyendo que si se da el componente cis de la dibenzoacetona, es como aceitosa, es como grasosa. Entonces no sé si Ok. sea como, o sea, como una formación de... Que sí puede estar también los otros isómeros, porque ahorita vemos las propiedades, pero están muy cercanos, ¿no? Y si puede ser, esa parte aceitosa sí puede ser de otro isómero, puede ser del mismo benzaldehído, que todavía, si ven ahí la cantidad, pues sí es entre una y otra, es más del 2:1, ¿no? Poquito más. Puede ser que todavía no termine de reaccionar todo el benzaldehído. Entonces, igual a lo mejor necesitaría un poquito más de agitación, probablemente. Y bueno, dice recristalizar de etanol, o con etanol. Bueno, pues porque el etanol sería su disolvente ideal, el etanol. ¿Es polar o no polar este compuesto? Recordando nuevamente toda esa estructura, ¿no?
Acuérdense que hay dos bencenos, una cadena hidrocarbonada grande y en medio una acetona. ¿Qué parte de esa molécula es polar? ¿Quién puede formar puentes de hidrógeno con el agua? De la molécula de la dibenzoacetona. ¿Quién puede formar puentes de hidrógeno de toda esa molécula? ¿El oxígeno? Ese oxígeno, ¿no? Probablemente. Ok. Probablemente nada más esa parte del carbonilo de la molécula sea polar, pero todo lo demás es hidrocarbonada y no es polar. Entonces, mi molécula totalmente es no polar. No se va a solubilizar con el agua, ni en caliente, porque no tiene hidrógenos ácidos, pero hidrógenos ácidos que son los que están directamente también unidos al heteroátomo, por ejemplo, en este caso, al oxígeno. Que en un momento dado se convierta en una sal. No lo tenemos, ¿no? Entonces, no es soluble en agua ni en frío ni en caliente. Ahora, pues tiene que ser soluble en un disolvente orgánico. En este caso, bueno, pues le ponen en etanol y sí, efectivamente, en caliente, ¿no? Acuérdense que la recristalización es en caliente. Bien, se recristaliza etanol, se seca y se pesa y determina el punto de fusión. Nos pasamos a la siguiente, por favor, compañero. Ok, y aquí está la parte experimental. Estamos nada más agitando y ya cuando lo obtengamos, bueno, pues ya lo filtramos y ya le determinamos punto de fusión. Nos pasamos a las características físico-químicas, por favor. Ok, aquí dice la dibenzoacetona. Vean los puntos de fusión, están muy cercanos, ¿verdad? Muy cercanos. No podría ser que pasara de algo sólido a líquido, ¿no? Porque pues están bien cercanos dos. Entonces, ¿cuál estoy obteniendo yo? El de 107, porque déjenme decirles, algunos a veces cuando determinan punto de fusión les da de 107. Pero pueden ser muchas cosas. Uno, pues que todavía no está puro, porque de todos modos, de 110 a 107 que baje, sí pueden ser todavía impurezas, ¿no? Todavía de todo lo que haya quedado de los reactivos. Entonces, ahí sí está dudoso de qué isómero es el que están obteniendo. Entonces, aguas con eso. Hay que ver exactamente qué características físico-químicas tienen para el 107, para el 110 y para el 112. ¿Sí? Esa es la tarea. ¿Qué características físico-químicas tiene cada uno de esos puntos de fusión? Para ver entonces yo cuál estoy obteniendo. Yo quiero obtener uno que sea un amarillo, cristales amarillos, insolubles en agua. Vamos a ver si todos tienen las mismas características. Y supuestamente dice registrado de 110. Probablemente el que queremos obtener, bueno, pues es ¿verdad? Pero quiero saber las características del otro. Y dice el benzaldehído, estado físico líquido, fluido, color, fíjense, dice color amarillo claro. Es un líquido. Entonces, ese líquido que yo les dije que probablemente quede como cafecito aceitoso, pues ¿a quién le pertenece también? Pues al benzaldehído, ¿no? Puede pertenecer a este. Y, a ver, la que sigue, ¿cuál era? Las características, ¿verdad? Digo, las aplicaciones. Las aplicaciones, vean, o sea, como un protector solar. Y hoy en día, sí siguen en algunos, no esta de la dibenzoacetona, unos compuestos similares a la dibenzoacetona que tienen esa dobles enlaces conjugados con respecto a la acetona, hay similares. Entonces, creo que la dibenzoacetona ya no se ocupa, pero es parte de lo que era del protector solar, ¿no? Ok, me pasas tantito igual a donde está la estructura de la dibenzoacetona, en cualquiera donde haya una estructura de la dibenzoacetona, por favor. Ahí, gracias. Ahora díganme una pregunta, nuevamente regresándome a la orgánica 1. ¿Esta molécula sublima? Sí, no, ¿y por qué? ¿Cómo yo sé que una molécula sublima? ¿Cómo más lo podemos recristalizar? Sublima, acuérdense que
para otra técnica de purificación, y de separación y purificación, pues la sublimación, pero no todos los compuestos subliman. Entonces, ¿qué característica tiene que tener mi compuesto para que sublime? Búsquenle, búsquenle. ¿Qué característica físico-química tengo para que sublime un compuesto? ¿Sí lo están buscando, chicos? Sí. Sí. A ver, acuérdense de su técnica de sublimación. ¿Cómo yo sé que un compuesto sublima? Cuando tienen una presión de vapor alta. ¿Qué más? Porque así a simple vista dices, híjoles, esta no sé si tenga presión de vapor alta, ¿verdad? No, yo quiero analizar solamente la estructura, así, a simple vista. ¿Tiene que ver lo de los hidrógenos alfa? No. Dime, Gutiérrez Clemente. ¿Dice algo de las atracciones intramoleculares en estados sólidos débiles? Ok, pero bueno, ahí sí las puedes observar, sí hay, pero ¿qué más? ¿Qué más? Otra característica. Que tú veas, esta molécula sublima, esta molécula no sublima. Hay otra característica. También dice que debe de suceder cuando, bueno, esto se debe de realizar con puntos menores de temperatura. Bueno, menores al de la... Ajá, pero tú, supongamos que no sabes las características físico-químicas y tú dices, nada más tengo la estructura, ¿no? Quiero purificarlo. Y yo ya sé que en agua, porque yo ya vi que nada más a lo mejor podría formar puentes de hidrógeno, pero todo lo demás es totalmente hidrocarbonado, entonces es no polar, le está ganando lo polar a lo no polar, entonces no es soluble en agua. Y nada más tuvieras agua. Entonces dices, ¿cómo más lo puedo purificar? ¿No? Voy a ver si sublima o no sublima, voy a ver, pero yo tengo que ver solamente la estructura. Con ver la estructura yo voy a saber si sublima o no sublima. ¿Qué tengo que ver de la estructura? Que no se haya llevado a cabo una reacción en No. lo que tenía. No, ya este es mi producto final, ya. O sea, yo sé que mi reacción, antes de ponerla, yo hago una propuesta de mecanismo, ¿no? Ya vi la molécula que me va a dar, ¿no? Y la pinto. Y entonces veo que hay otra razón, pero bueno, creo que no la han encontrado. Profesora, a ver, sí. Yo encontré que las moléculas no polares forman sólidos de estructuras muy simétricas. Simétricas. Les da ¿Y qué más? Estáticas débiles. Una presión de vapor alta y por lo tanto subliman con facilidad. Exacto, ahí está. Y esa es la definición de sublimación. Que mi estructura precisamente como es casi no, o sea, totalmente no polar, entonces hace que esos enlaces sean muy débiles, presiones de vapor bastante altas, y si es simétrica la molécula, pues sublima. Entonces, ¿esta molécula es simétrica? Sí. Bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo ya sé que nada más tengo agua y no tengo otro disolvente, no tengo etanol, pues la sublimo, ¿no? Bueno, yo ya sé cómo sublimarla y es también una técnica de purificación, ¿verdad? Entonces, hasta a veces mejor que la recristalización porque no le estoy poniendo ningún disolvente, nada más la estoy separando de las impurezas. Y entonces lo sublimo y me debe de sublimar, ¿no? Porque es una
molécula bastante simétrica. Y así, con simple vista dije, pues este sublima. Y luego a simple vista también veo si me va a dar color o no. Pues sí tiene grupos, por lo menos tiene grupos cromóforos, ¿no? Tiene dobles enlaces conjugados, bastantes. Entonces, sí va a dar color. No tiene ausocromos, no tiene hidroxilos, no tiene ni aminas, entonces no va a ser intenso, pero sí va a dar color. Entonces ahí me registraba que me iba a dar un amarillo, ¿no? Pero no va a ser intenso el amarillo, tipo la paranitranilina y tipo el ácido pícrico, no va a ser tan intenso, va a ser un amarillo pálido, ¿no? Sí va a dar color, pero no va a ser intenso, ¿sí queda claro? Yo ya estoy analizando así con toda la información que yo ya sé, yo ya estoy analizando qué le voy a hacer a la molécula. Y entonces pues ya hago mi reacción, ¿no? Así cuando ustedes sean en la parte de investigación, pues así es como se tiene primero que analizar la molécula para ver qué es aproximadamente lo que yo espero obtener. Ok. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Acuérdense que así deben de analizar su reporte hasta con el color, ¿no? Todo deben de analizar. El por qué, aquí lo estamos analizando, ¿sí? Ok, chicos, si no hay dudas ni preguntas, ¿me dejas tantitito de compartir la pantalla? Por favor. Muchas gracias, chicas. Muy bien, muy completo. Les voy a pasar un videito, nada más déjenme rápido buscarlo, en donde ahora ya actualmente, como obtenemos la Divensal